La bomba de tiempo demográfica. Algunas de las mayores economías del mundo, Italia, Alemania, Japón y China, están envejeciendo. Se están quedando sin trabajadores con consecuencias económicas y sociales potencialmente desastrosas. ¿Cómo pueden las naciones lidiar con las presiones demográficas volátiles? ¿Transformarán estas presiones el equilibrio de poder global en las próximas décadas? Economía en transición. La demografía gobierna el mundo. La combinación exacta de trabajadores jóvenes y viejos y jubilados puede determinar el futuro económico de un país. Cada país tiene un punto justo donde la mayoría de su población está en edad de trabajar, produce y consume a la vez. Es genial para la economía. Cuantas más personas hay, mayor será la economía de un país y más influencia podrá ejercer en el escenario global. Es por eso que Estados Unidos es un líder mundial y Europa se une para influir a la política a nivel personal. En el siglo XX la población mundial se duplicó y así el mundo pudo crear más riqueza. En 1965 había unos 3.300 millones de personas en el mundo. Ahora son casi el doble y solo han pasado 50 años. Es normal que esto afecte a la capacidad productiva de la economía. Pero, además de crecer, la población mundial está envejeciendo. Al comienzo de esta década, la edad media era de 32 años. Para fines de este siglo, será 42. Para 2035, 1.100 millones de personas tendrán más de 65 años. Este envejecimiento del planeta puede tener implicaciones económicas muy graves. A medida que la población envejece, hay más personas que consumen bienes y servicios y menos personas que los producen. Lo que quiere decir que hay menos para repartir entre todos. En general, eso significa que la economía crecerá más lento de lo normal. La gente va a ahorrar menos y gastar más, lo que hará subir las tasas de interés de manera bastante significativa en las próximas décadas. Y si miramos el análisis del ex economista del Banco de Inglaterra, Charlie Beam, según él estamos ahora mismo en el punto de inflexión donde la demografía comienza a aumentar y las tasas de interés bajarán. Muchos de los países con las poblaciones en edad de trabajar de más rápido crecimiento se encuentran en África o el sudeste asiático. Estos países están a punto de entrar en una ventana demográfica que ayudará a sostener el crecimiento económico. India ahora mismo está muy cerca de un punto justo demográfico donde la mayoría de su población está en edad de trabajar. Se proyecta que en 2016 será una de las economías de más alto crecimiento, si no la más alta. Los factores demográficos son un gran obstáculo para este crecimiento. Pero para las economías más maduras, la demografía es más compleja y puede ser preocupante. Para algunas de ellas, sobre todo las de Europa, que están muy endeudadas, la desaceleración del crecimiento o la reducción de la fuerza laboral significa que esas deudas se vuelven menos sostenibles, sumándose a las presiones que enfrentan esas economías. Lo vemos muy bien en el caso de Italia o Alemania, y aunque eso no se debe a las presiones demográficas que hay en Alemania, sigue siendo bastante significativo. Estas tendencias demográficas pueden parecer lentas e invisibles, pero afectan muchas de las decisiones de nuestros gobiernos. Creo que habrá que tomar decisiones. ¿Aceptamos el hecho de tener una demografía que envejece? ¿Nos hará esto más difícil generar crecimiento? ¿O aceptamos el hecho de que necesitamos inmigrantes para volver a la población más joven? Algunos países tienen que preguntarse, ¿cuántos inmigrantes dejar entrar sin que haya una revolución cultural dentro del país y que el estilo de vida al que estamos acostumbrados cambie? Las tendencias demográficas plantean problemas igualmente dramáticos para los trabajadores. A medida que la gente envejece, también disfruta de una vida más larga y con más salud.
Es de esperar que las personas que pueden trabajar seguirán trabajando por un poco más de tiempo. Creo que para mantener este crecimiento continuo del estándar de vida de los últimos 50 años, la gente tendrá que pagarlo trabajando más. Stephen Chen es un experto en política internacional. Según él, las tendencias actuales apuntan a un futuro muy diferente, donde incluso economías como Japón y China enfrentan desafíos demográficos potencialmente catastróficos. En los próximos 50 años vamos a ver grandes cambios demográficos con grandes expansiones de población. Creo que será una época no tanto de desesperación, sino de gran frustración debido a las presiones demográficas. Las tendencias demográficas están cambiando nuestro mundo. Según Stephen Chen, esto ofrece una visión única de la economía y la política global. El profesor Chen ha enseñado en América del Norte, Europa, África y Asia, y ha sido diplomático y asesor tanto de Exteriores británico como del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su fascinación por cómo los movimientos de personas pueden provocar cambios en asuntos internacionales proviene de su propia experiencia. Mis padres fueron refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera encontraron el camino a Nueva Zelanda y el capitán del barco les dijo: mejor que bajen más abajo, al sur solo hay pingüinos. De ahí mi apreciación por los movimientos de población. Lo que me sorprende es cómo la gente parece pensar que puedes vivir en un mundo sin cambios demográficos. En un mundo tan globalizado como el nuestro, la demografía importa. Algunos países tendrán demasiada gente, lo que provocará presiones internas y migración. Otros tendrán muy poca y verán una disminución de la población en edad de trabajar. Habrá inmensos cambios demográficos, perfiles de edad cada vez más inquietantes. Y por supuesto, los cambios demográficos a medida que las poblaciones se trasladan de un país a otro. La crisis de refugiados es un ejemplo de ello. Luego, hay preocupaciones sobre cómo abordar el envejecimiento de la fuerza laboral cuando no hay suficientes jóvenes en el mercado o personas educadas para cumplir con los requisitos tecnocráticos del futuro mundo. China, el país más poblado del mundo, ha lidiado con crisis demográficas durante gran parte de los últimos 50 años. Desde los días del presidente Mao, sus gobiernos han empleado diferentes estrategias para manejar las tendencias demográficas cambiantes de la nación. El presidente Mao no fue el mejor planificador tecnocrático. Tendría más bien caprichos y creo que en China hubo ese impulso de querer basar su poder en la gran cantidad de personas. Es algo relacionado con su cultura. De hecho, nunca fue viable crecer más allá de cierto punto. Incluso durante los primeros años de la Revolución Comunista, con su escasez de comida. Cuanta más gente haya, más se espera del Estado. En realidad, para el Estado es una carga tener demasiada gente. Es por eso que China decidió revisar su política de crecimiento y dio vuelta entera para que la población no creciera tanto. La política de hijo único puso fin a los planes de Mao, reduciendo la tasa de fertilidad de 5,9 a principios de los años 70 a menos de 1,6 hoy. Los demógrafos estiman que China necesita una tasa de fertilidad de 2,1 para mantener su población estable. Por tanto, se encuentra al borde de un precipicio demográfico con consecuencias sociales potencialmente enormes. El gobierno chino se ha dado cuenta de que su política de hijo único solo traerá problemas a largo plazo, con familias envejeciendo sin que nadie pueda cuidarlas, ya que solo tienen un hijo.
No hay, pues, familias extendidas con muchos hijos que pudiesen echar una mano. Y esta población que envejece se convierte en una carga para las aspiraciones de los más jóvenes. Pero eso no es todo. La población china en edad laboral comenzó a caer en 2012. La segunda economía más grande del mundo está perdiendo trabajadores. Para 2025 habrá 316 millones de chinos mayores de 60 años. Esto equivale casi a la población entera de Estados Unidos. En 2015, China abandonó la política de hijo único. China se preocupa por el futuro inmediato y a mediano plazo. Tendrán que pasar 20 años antes de que los niños de ahora crezcan y participen en un mercado más competitivo. Hasta entonces habrá un drenaje, no solo en términos de tener que invertir en la educación de los jóvenes, sino también apoyar a los mayores que se van a jubilar antes de que la generación más joven alcance la madurez económica y ayude a cuidarlos. Steven cree que la demografía china no tiene por qué ser fatal. El crecimiento puede tardar en bajar. La economía china sigue creciendo, quizás no a una velocidad enorme, pero tiene que seguir creciendo de tal forma que siga dando empleo a la gente. En términos del impacto en el resto del mundo, siempre que los chinos tengan suficiente dinero para comprar nuestros productos, no hay problema. Lo mismo pasa al revés. Hoy en día no puedes pasear por una calle principal en Europa sin ver ropa hecha en China. El gobierno chino espera que la población alcance su punto límite en 2020, antes de comenzar a caer. En Japón, la caída ya comenzó. Entre 2010 y 2015, su población se redujo en 947.345. Según la ONU, para finales de este siglo bajará de 127 millones a 83, mientras que otras estimaciones hablan de una caída de más de la mitad, a tan solo 52 millones. Lo que más agrava la crisis demográfica es la cultura. Japón tiene todo un conjunto de problemas relacionados con los cambios demográficos y el envejecimiento de la población. Estos derivan de ciertos hábitos sociales que ningún gobierno quiere abordar. La cultura de la antigüedad en Japón niega flexibilidad a los trabajadores más jóvenes. Luego hay costumbres muy estrictas que inhiben la participación plena de las mujeres en el mercado, o reglas igual de estrictas sobre cuándo uno puede comenzar a cobrar la pensión, lo que hace que mucha gente malgaste productividad en trabajos que ya no quieren hacer. No quieren aprender nuevas formas de hacer las cosas. Se han convertido en una carga en el trabajo, como lo serían para el Estado si dejaran el trabajo y se jubilaran. Japón se ha resistido hasta ahora a recurrir a una de las grandes consecuencias y posibles soluciones a las recientes tendencias demográficas de la migración. Uno de nuestros problemas es que pensábamos poder estar al mando de la globalización. Pero la de hoy tiene muchas variables. Por tanto, no creo que podamos volver atrás en cuanto a un mayor tránsito desde el Medio Oriente y el norte de África hacia Europa. Ese es un fenómeno que va a acompañarnos de una forma u otra, pero los números crecerán y habrá más gente viniendo a Europa. Varios países de la Unión Europea tienen sus propios problemas demográficos. El gobierno alemán espera que para 2060 un tercio de la población tenga más de 65 años. La economía más grande de Europa necesita encontrar más trabajadores.
Los que ya están trabajando deben estar preparados para trabajar más tiempo y jubilarse más tarde. La extensión de la edad laboral siempre va a ser un tema incómodo para los políticos. Pero no se trata solo de hacer que la gente se quede en el empleo. Tiene que ser un cierto tipo de empleo. ¿Cómo se pueden crear los puestos de trabajo que no solo darán empleo a las personas, sino que también las mantendrán empleadas de una manera altamente productiva en términos de las expectativas de la mitad del siglo XXI? 3 de las 4 economías más grandes del mundo, China, Japón y Alemania, enfrentan importantes desafíos demográficos. Las decisiones que tomen, aumentar la fertilidad, aceptar la migración a gran escala o retrasar la jubilación de sus trabajadores, determinarán si permanecerán entre las naciones más poderosas del mundo en las próximas décadas. Las tendencias demográficas se están extendiendo por toda Europa. La mayor economía del continente se enfrenta a una crisis demográfica. Alemania tiene la mayor cantidad de personas de más de 65 en la Unión Europea. Y su economía ya está experimentando escasez en algunos sectores. El fabricante de coches Daimler tuvo que recurrir a más de 100 trabajadores jubilados como Emil Corneille para llenar los vacíos. Es para mí un motivo de orgullo que me necesiten como empleado estando yo a punto de jubilarme y también recibir tanto reconocimiento a esta edad. Fue un gran reto para mí, pero también de lo más hermoso que me pudo pasar. El programa reconoce que los trabajadores mayores tienen habilidades valiosas. Empleamos también a trabajadores mayores. Sin embargo, no solo es una cuestión de edad, sino también de conocimientos. Para nosotros es importante que los empleados mayores transmitan sus largos años de experiencia a los jóvenes. Para tareas físicas, Daimler ha modificado algunas de sus líneas de producción para que sean más compatibles con los cuerpos envejecidos. Lo que se ve, pues, es una silla en lo alto. La silla suspendida tiene la ventaja de que se pueden realizar en ella actividades por encima de la cabeza en una posición sentada, además de dar un acceso mucho más ergonómico al vehículo que cuando uno está de pie. Por tanto, no solo implementamos estas medidas para ayudar a los trabajadores mayores, sino a todos los empleados. Por supuesto, esos primeros lo aprovechan más, pero todos estamos envejeciendo y un día vamos a agradecer tener este tipo de comodidades. Daimler calcula que para 2024 la mitad de sus trabajadores tengan más de 50 años. Gracias a las pruebas hemos averiguado que es mucho más cómodo trabajar porque el cuerpo va hacia arriba y no hace falta agacharse. El trabajo es mucho más agradable. Estoy muy feliz porque con la edad que tengo no es tan fácil agacharse como cuando eres joven, ¿no crees? Mientras que las empresas alemanas se abren a la mano de obra de mayor edad, en otras partes de Europa la inmigración es la que ralentiza la bomba demográfica. Estamos en Satriani, en Italia, una ciudad en el centro de la crisis demográfica de Europa. En el año 1960 creo que hubo aquí una población de 4.000 habitantes. Hoy son cerca de 1 o 1,2. Queda cada vez menos gente mayor, mientras que muchos de los jóvenes se van fuera a estudiar y no vuelven o trabajan en el extranjero. Así son las condiciones de hoy en día. La tasa de natalidad de Italia ha estado cayendo durante 50 años y se encuentra en el nivel más bajo desde la unificación del país en 1861. El gobierno ahora paga a pueblos como Satriani para recibir inmigrantes de todo el mundo como una forma de frenar el declive demográfico de Satriani y de Italia. La presencia de estos refugiados può, da questo punto di vista, Tener esos refugiados aquí para nosotros es una inversión.
ya que son todos jóvenes, y ellos también tienen un interés en estar aquí. Los viajes realizados por muchos de los recién llegados como Adnan es un testimonio de los flujos demográficos que recorren el mundo. Soy de Pakistán. Vine aquí hace 2 años. Primero fui a Dubái, luego a Libia y ahora estoy aquí. Trabajo 3 meses al año de peluquero y otros 9 en el campo. Hay trabajo aquí y todos son buenos conmigo. Al principio, cuando llegaron, hubo cierto prejuicio, pero la integración está cada vez mejor. Jugamos juntos al balón, asistimos a fiestas, salimos a la calle. La integración ha nacido, por decirlo así. Es demasiado temprano para decir si este tipo de migración controlada revertirá la suerte demográfica de Italia, pero ha convertido a Satriani en un lugar lleno de vida y sirve como un recordatorio de que las tendencias demográficas han afectado a todas las comunidades del mundo en algún momento del año pasado. Estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Los italianos también emigramos hace tiempo a Argentina, con maletas, con cajas de cartón en las manos, porque nos mandaban allí. No sé por qué Italia es así. Antes nos íbamos nosotros, ahora vienen a nosotros. Pero para mí, son hermanos. Los cambios demográficos ocurren sin cesar en todos los países. Saber anticiparlos con suficiente antelación es la clave para asegurar la prosperidad. Los ciudadanos pueden contribuir a la economía de 2 maneras, produciendo o consumiendo. Cuando tienes demasiadas personas por encima de cierta edad que dejan de trabajar, de pronto tienes gente que todavía consume, pero ya no produce, lo que dificulta el crecimiento. Los gobiernos que no adopten medidas a largo plazo sufrirán consecuencias demográficas, mientras que los que sí serán capaces de anticipar estos cambios y perdurarán. Vivimos en un mundo dividido y desigual. Una economía competitiva siempre tendrá algo de desigualdad. Habrá quienes tengan mucho éxito y otros que lo tengan menos. El problema son los extremos. El 1% de la población más rica posee más de la mitad de la riqueza mundial. 62 de las personas más ricas tienen el mismo nivel de riqueza que el 50% más bajo de la población mundial. Una estadística que habla por sí misma. Si nos fijamos en el salario de los directores ejecutivos, ha pasado de aproximadamente 50 veces el salario promedio de un trabajador de hace 30 años a 300 veces ahora. Eso es malo no solo para los inversionistas, sino también para los trabajadores. La desigualdad se ha convertido en el tema económico número 1 del siglo XXI. Pero preocuparse por la desigualdad no es nuevo. Si miramos la historia de Estados Unidos, veremos una desigualdad enorme de ingresos. En las décadas de 1880 y 1890 llegó tan lejos que colapsó y varios gobiernos adoptaron medidas para remediarlo. Se establecieron leyes de trabajo, se cambiaron las leyes fiscales y eso duró hasta la década de 1960. Pero en 1980 se cambiaron las leyes fiscales y con ellos la economía. Y así, desde principios de la década de los 80 hasta hoy, hemos visto la desigualdad de ingresos aumentar. El problema es que la desigualdad de ingresos genera la desigualdad de riqueza, donde la riqueza significa el poder en términos de política y liderazgo corporativo.
corporate leadership and lots of different facets of the economy. And so when much wealth is held Por by tanto, very few cuando más individuals riqueza within an economy está en or manos de unos country, pocos, esos then those individuos individuals tienden a tend tener to un have grado de control outsized, desmesurado sobre la degree of formulación de control políticas over económicas y demás, economic and political policy siendo por making, and tanto therefore capaces de they are incorporar able medidas que to, aumentarán aún más incorporate su propia policies that riqueza. will even further increase their levels of wealth. La desigualdad es más que justicia. A los economistas les preocupa que los niveles extremos de desigualdad puedan tener implicaciones graves en las finanzas de las corporaciones y los gobiernos. Realmente afecta al ritmo al que está creciendo la economía mundial. Cuando los más ricos ganan más dinero, tienden a gastar menos dólar marginal, provocando así un menor consumo y, por tanto, un menor crecimiento económico. Al otro extremo tenemos familias de ingresos bajos y medios que se endeudan para sostener su consumo, y eso genera riesgos. Algunos de los niveles más altos de desigualdad se pueden ver en el mundo en desarrollo. Aquí, la desigualdad parece tener un efecto corrosivo en toda la economía. Otra cosa que hemos visto en los mercados emergentes es una correlación entre la desigualdad y los niveles de corrupción donde el gobierno no es muy eficaz en asegurar buena educación o igualdad de oportunidades. Si miras la primavera árabe, verás que la razón fundamental fue la falta de oportunidad económica. Al haber esta desigualdad extrema, es algo que crea disturbios políticos. Si eres uno de los ricos, puedes pensar que la desigualdad no te afecta, pero no es para nada así. La desigualdad es obviamente una penuria para los de abajo, sobre todo los del fondo. Los ricos intuyen que la desigualdad puede llevar a disturbios políticos y, por tanto, nuevas reglas fiscales. A corto plazo, incluso si estás en la cima de la pirámide económica, puedes estar tranquilo, pero a largo plazo hay potencial para el cambio, lo cual puede ser desestabilizador. Si piensas más ampliamente en el crecimiento económico y en las futuras generaciones, es algo que realmente podría traer cambio a escala global. Por lo tanto, diría que es un problema de todos. Una economista global está convencida de que la desigualdad está afectando dramáticamente la vida humana, incluso en las partes más ricas del mundo, y que si queremos maximizar el crecimiento y la cohesión social, es un problema que ya no podemos ignorar. Hay que tener un debate de verdad sobre la desigualdad. Hay efectos colaterales evidentes, ya sea en educación o el acceso a la seguridad médica, pero también desafíos políticos y de esperanza de vida. Sin lugar a dudas, la desigualdad de ingresos ahora es un factor determinante en algunos de estos aspectos. Es también uno de los temas más debatidos en economía, desde Nueva York hasta Nairobi. Dambisa Moyo es una economista global. Su trabajo para el Banco Mundial y en Wall Street la ha llevado a ser nombrada una de las personas más influyentes del mundo. Le fascinan las principales tendencias económicas, desde la política de desarrollo en África hasta el precio de las materias primas en China. Ahora pone sus miras en la desigualdad. La desigualdad de ingresos es problemática porque determina hacia dónde se dirige el nivel de vida de la sociedad. Los datos sobre la desigualdad de ingresos demuestran que ese índice ha empeorado en las últimas décadas. De hecho, en los últimos 30 años, hemos visto empeorar la desigualdad de ingresos en Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa.
Del mismo modo, hemos visto que el ingreso promedio del 1% en Estados Unidos hoy es 30 veces mayor que el del resto de la población, mientras que en 1978 era tan solo 10 veces mayor. A los economistas les preocupa que la desigualdad dé lugar a una serie de problemas sociales. Estudios recientes en México sugieren que los barrios con altos niveles de desigualdad pueden sufrir más delitos que aquellos donde la desigualdad es menor. Investigadores de otros países han llegado a conclusiones similares. Un problema con la desigualdad de ingresos son las implicaciones y el impacto que tiene en una sociedad. Y la pregunta ¿es posible que personas de diferentes niveles de ingresos y sin perspectivas de mejorar su vida vivan codo con codo? Por ejemplo, en Estados Unidos, el Bronx es el distrito más pobre de Estados Unidos, pero también está a 20 minutos en tren de uno de los enclaves más ricos del mundo, en el Upper East Side de Manhattan. Hay preguntas reales sobre si el vivir codo con codo es realmente sostenible a largo plazo, dados los riesgos de delincuencia y miseria. Hay efectos colaterales para otras formas de desigualdad, como la salud o la educación, y por supuesto la desigualdad política. En Estados Unidos, apenas 158 familias están detrás del 50% de todos los fondos destinados a campañas electorales. Y esto plantea la pregunta sobre dónde se encuentra la democracia y cómo podría esto influir en la representación política del proceso democrático. Los estadounidenses siempre han estado orgullosos de su ascensor social donde cada uno, venga de donde venga, puede tener éxito. Pero estudios recientes no dicen lo mismo. Hay un aspecto más fundamental para afrontar el desafío de la desigualdad de ingresos, que gira en torno a la movilidad social que tiene que ver con las creencias de las personas y el acceso y la oportunidad de las personas para mejorar sus niveles de vida y sus medios de subsistencia. Creo que la causa de la desigualdad de ingresos es la ruptura de la movilidad social, particularmente en las sociedades occidentales. Hoy en día, en Estados Unidos, si uno nace en el 20% más pobre de la población, tiene solo un 5% de posibilidad de acabar entre el 20% más rico sin diploma universitario. Lo que quiere decir que la desigualdad de ingresos se está ampliando y que existe un problema real en torno a la movilidad social y la capacidad de las personas para transformar realmente sus vidas y pasar a niveles de ingresos más altos. Además de dificultar la movilidad social, los niveles extremos de desigualdad pueden ralentizar el crecimiento económico de todo un país. La OCDE estima que la desigualdad les ha costado a los países desarrollados un 8,5% de su Producto Interior Bruto en los últimos 25 años. Dicho de otra manera, debido a la desigualdad de ingresos y los efectos cada vez más claros de la brecha entre los ricos y los más pobres en Estados Unidos y en Europa, el crecimiento del Producto Interior Bruto se ha reducido en un 8,5% en los últimos 25 años. Hoy en día existen preocupaciones acerca de cómo esto presagia, a largo plazo y para el futuro. Muchas proyecciones ahora muestran que el crecimiento económico se desacelerará y es probable que los efectos colaterales de la desigualdad empeoren. La desigualdad no es solo un problema para quienes se encuentran en la parte inferior de la pirámide económica. La desigualdad crónica de ingresos puede afectar la salud social y económica de todos. Si yo soy rico y vivo en una urbanización donde trabaja gente con niveles de ingresos más bajos que el mío, y además con menos perspectivas de mejorar su vida, esto tiene un impacto directo en mi seguridad y en mi propio nivel de vida, ya que la sociedad en el conjunto no crecerá.
Entonces, no se trata solo de niveles de vida más bajos para aquellos que forman parte de la sociedad. Se trata de niveles de vida más bajos para la totalidad de la sociedad, ya que el crecimiento de una sociedad está muy relacionado con el desempeño de la persona promedio en ella. Dambisa cree que la clave para hacer frente a la desigualdad está en reactivar la movilidad social. Pero para ello, primero se deben atender las necesidades básicas de los ciudadanos en materia de salud y educación. Creo que lo más urgente es garantizar que todos los ciudadanos, y en particular las personas que tienen los niveles de ingresos más bajos, vean mejoras en sus niveles de vida durante un largo periodo de tiempo. Los verdaderos desafíos de la desigualdad en un sentido más amplio están ligados a la movilidad social y los desafíos que ésta conlleva. Pero la movilidad social está impulsada por el crecimiento económico, y sin crecimiento económico aumentará la desigualdad. Debemos apuntar a un crecimiento del Producto Interior Bruto de al menos un 7% cada año, para duplicar los ingresos per cápita en una generación. Estamos muy por debajo de ese objetivo. Tenemos problemas reales sobre cuáles son las perspectivas a largo plazo para el crecimiento económico y, por tanto, cuáles son las perspectivas a largo plazo para la movilidad social y la capacidad para reducir la desigualdad. Si el problema de la desigualdad es preocupante para Occidente, es aún peor en países con poblaciones jóvenes en rápido crecimiento. Para que estas economías tengan alguna posibilidad de abordar la desigualdad, deben crear millones de puestos de trabajo. Y hacerlo ya. Más allá de los países desarrollados, existe una preocupación sobre la ampliación de la desigualdad en los mercados emergentes más grandes y de más rápido crecimiento como Brasil, India y Sudáfrica. Hay allí un total de 85 millones de jóvenes entre 18 y 25 años que están sin trabajo. Si queremos resolver el problema de la desigualdad, primero tenemos que asegurar el crecimiento. Pero no solo esto, también ingresos que aumenten y un mejor acceso a educación y salud médica, para que haya infraestructura social suficiente para mejorar vidas y sostener la movilidad social. De lo contrario, existe un riesgo real de que los niveles de vida no solo del porcentaje empobrecido de la población, sino de la sociedad en su conjunto, comiencen a caer. Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo, y el efecto de la desigualdad en la seguridad de los ciudadanos está muy presente. Las empresas locales intentan relanzar la movilidad social y salvar la economía. La desigualdad es uno de los desafíos de nuestro país, que es el más desigual del continente. Sus consecuencias se pueden ver en la continua pobreza de gran parte de la población y en el miedo al crimen que persiste en los barrios de gente rica. En cuanto al bienestar de un país a largo plazo, es mala idea tener esta dramática distribución de la riqueza y la desigualdad. No será un modelo exitoso vivir en un mundo donde los que tienen dinero están aislados en comunidades con muros altos alrededor, mientras que los que no lo tienen van de puerta en puerta pidiendo comida. En Sudáfrica hay más guardias privados que policías. Patrullan los suburbios cerrados y son el ejemplo más claro de una sociedad desigual. El crimen es malo para tu hogar, pero fuera lo ves por todas partes. Tampoco quiero dramatizar. Uno llega a acostumbrarse y se vive bien. Sin embargo, tratar de proporcionarle seguridad a tu familia se vuelve cada vez más difícil, y en eso nos enfocamos. CSS Tactical es una empresa de seguridad privada con sede en Johannesburgo que emplea a 750 personas.
El enfoque es, en gran medida, múltiples capas de seguridad. Tendrías tu patrullaje armado y proactivo. El coche no está simplemente aparcado debajo de un árbol, esperando a que llames, sino que circula por tu zona. Además, tenemos un programa que detecta comportamientos poco habituales. Digamos que vuelves a casa del trabajo a las 5 de la tarde. Eso es normal. Pero dejaría de serlo a las 3 de la noche. Así que, de nuevo, hay vigilancia activa en lugar de esperar pasivamente a que suene la alarma. El miedo a la delincuencia está dividiendo a Johannesburgo. La ciudad experimentó más de 21.000 robos el año pasado. Johannesburgo es la capital financiera, así que de ahí una mayor concentración de riqueza y gente adinerada. Hay mucho para robar. Hay una gran diferencia entre ricos y pobres, y la tasa de desempleo está por las nubes. La gente no quiere comprender que la delincuencia no es sino una forma de ganarse la vida. Sudáfrica es ahora más desigual de lo que era bajo el apartheid. Pero algunas empresas intentan hacerle frente a esto y promover la movilidad social. Estaba en casa, embarazada de mi primera hija. Vivíamos en una granja, así que me pasaba los días hablando con las señoras que trabajaban en los campos de al lado. Tenían tanto valor por dentro, pero no tenían oportunidad de ir a ninguna parte. No hubo oportunidad de avanzar ni un centímetro. Y también de lo que me di cuenta, no había lo que llamaban el poder de posibilidades. Erin, junto con su hermana Maeve, decidieron abrir un spa. Su plan era reclutar a su personal de entre las zonas rurales. Hay un par de señoras del campo de al lado. Todas se fueron a casa y encontraron hermanas y tías que estaban sin trabajo. Por supuesto, las formamos. Es cuando me di cuenta de la importancia de tener la oportunidad y de las vidas que se podrían cambiar. Christine Buthelezi fue una de las primeras mujeres que Erin y Maeve contrataron. Estaba en camino. Recuerdo un fin de semana yendo a la iglesia. Luego conocí a Maeve, que me llevó y comenzó a hablar conmigo. ¿Tienes trabajo? ¿A qué te dedicas? Todavía estaba en la escuela. Le dije que trabajaba en una granja de pollos donde nos pagaban 20 rand al día. Entonces ella dijo, ¿pero por qué no vienes y te unes a nosotros? Una semana después dije, no tengo nada que perder. Así que fui y recibí formación. A partir de ahí comencé a trabajar en el spa como terapeuta. Empecé haciendo masajes de piernas, lo cual disfruté mucho. Después de 3 meses me hicieron una de las administradoras de la organización benéfica. Al cabo de un año me ascendieron a gerente general, lo que para mí fue un logro inmenso, dado que vengo de un pueblo pequeño. Nani se ha convertido en un proyecto de creación de empleo prolífico que se expande por toda Sudáfrica y que impulsa a mujeres como Christine desde la pobreza rural a puestos directivos superiores. Calculamos que hemos formado a unas 20.000 personas. Algunas estuvieron con nosotros durante 8 o 9 años y ahora son gerentes. Me enorgullece decir que cada uno de nuestros proveedores está dirigido por una señora que ascendió en los rangos. Erin va más allá, implementando planes en sus 4 bares para dar acciones del negocio a sus empleadas. Actualmente nuestro personal tiene el 30% del negocio. Lo quería así porque llevar un negocio requiere muchos sacrificios. Capacitando al personal, dándoles una ruta para ascender en los grados salariales y ofreciéndoles una participación en su propio negocio, Erin espera que su empresa pueda ayudar a abordar la desigualdad en Sudáfrica. Puedo cuidar a mis hijos y a mi familia. En nuestra comunidad tenemos muchas familias que cuidar. Ahora todo el mundo depende de mí y de otros que trabajan, pero la mayoría del tiempo soy yo quien asume toda la responsabilidad. Mangwana ha mejorado nuestras vidas al darnos esperanza. Nos ha hecho como soñadores.
La desigualdad ha llegado a definir la economía de Sudáfrica, pero sí se puede hacer más. Existe la posibilidad de que esto no sea así por mucho tiempo. Cuando los hogares están en un estado de pobreza extrema, no pueden contribuir mucho al bienestar económico. Entonces, a medida que los grupos demográficos de bajos ingresos se elevan a los umbrales de la clase trabajadora o la clase media, tienden a una mejor educación, hay menos delincuencia, hay una estructura familiar más fuerte y más productividad económica. También aumentan el consumo y la inversión. Una clase media fuerte es la columna vertebral de una democracia saludable. Estoy algo optimista sobre el futuro. Creo que el camino hacia un mundo de crecimiento económico, de movilidad social y mejores estadísticas de desigualdad es posible, pero no sin tomar decisiones difíciles. Tenemos que asegurarnos de que estamos abordando estos aspectos para no dejar que la sociedad se vuelva descontenta. Nuestro mundo se mantiene gracias a combustibles fósiles. El carbón y el petróleo son recursos ricos en carbono que tienen un gran impacto. Son abundantes y fáciles de transportar y almacenar. Si tuviéramos que excavar los combustibles fósiles, no tendríamos una revolución industrial. Gran parte de nuestra agricultura sería imposible. Tendríamos grandes dificultades para alimentar a la gente. Aún menos tener móviles, electricidad, todas estas cosas. Seguro que sería difícil. Crear una sociedad sin combustibles fósiles. Cada día, en todo el mundo, se utilizan casi 100 millones de barriles de petróleo. En 2014, los combustibles fósiles representaban el 85% del consumo mundial de energía. Pero los gobiernos están preocupados por el cambio climático y la contaminación. Vemos esto en todas las ciudades, desde Shanghái a Mumbai e incluso Nueva York, París, Londres. La contaminación del aire se está convirtiendo en un tema político cada vez más importante. Luego tenemos el cambio climático, que también nos obliga a actuar. Los combustibles fósiles presentan un desafío político para Occidente. Las mayores reservas de petróleo se encuentran en regiones hostiles o inestables. Así, junto con las preocupaciones políticas, están cambiando los hábitos de consumo. El sistema energético siempre ha sido impulsado por grandes inversiones realizadas por grandes empresas con el apoyo del gobierno. Pero los consumidores tienen cada vez más opciones de tomar sus propias decisiones al respecto. Paneles solares, almacenamiento de energía o coches eléctricos siendo algunos de los ejemplos. Hasta hace poco éramos una especie de consumidores ciegos. No sabíamos lo que comprábamos ni cuánto consumíamos. Pero eso está cambiando rápidamente. Eliminar los combustibles fósiles es, no obstante, una tarea abrumadora, que podría cambiar nuestras economías por completo. Un cambio brusco de combustibles fósiles a energía renovable sería un caos total, porque realmente no sabemos cómo hacerlo bien. El coste de la energía está cambiando y los altibajos de principios del siglo XXI pueden haber perturbado la economía del mercado. Creo que la crisis financiera tuvo dos efectos. El primero fue que generó más de 190.000 millones de dólares en fondos de estímulo para la economía verde. Cayó la producción industrial y con ella la demanda de electricidad y energía. Los hogares se volvieron más conscientes de su consumo. Comenzaron a pensar en cómo reducir sus facturas. Pero era justamente la mezcla de una demanda débil con más energías renovables la que dio comienzo a la disrupción que vemos ahora. Los efectos de esta disrupción se pueden ver en todo el mundo. En 2014, Grecia generaba el 9,5% de su electricidad a partir de la energía solar, mientras que Italia el 8,7% y Alemania el 6,3%. Aunque no sean cifras muy elevadas, demuestran que es posible tener una economía impulsada por energías renovables sin que se caiga el cielo.
La energía solar ha bajado de precio un 75% en los últimos 5 años. La energía eólica, un 25%. Ambas tecnologías ya compiten directamente con las fuentes de electricidad tradicionales. La pregunta es, ¿cómo integrar a nivel técnico un sistema con un suministro variable y una demanda volátil? ¿Cómo hacer que funcione en un entorno que consume mucho menos carbono? Tony Seba es escritor, académico e inversor en energías renovables. Según él, ya estamos en medio de una disrupción energética que para 2030 marcará el final de los combustibles fósiles. Esta disrupción transformará la vida de cada persona en el planeta. Y lo que la impulsa no es la contaminación ni la política, sino el precio. Pronto todos van a querer tener paneles solares, baterías y coches eléctricos, por motivos económicos y nada más. Así es como se producen disrupciones tecnológicas. Es pura economía. Tony Seba es un académico e inversor en energías renovables de la Universidad de Stanford, que ha dedicado toda su vida a estudiar cómo el auge y la caída de la tecnología pueden cambiar el mundo. Según él, ya estamos experimentando una de las disrupciones tecnológicas más significativas en la historia moderna. Una disrupción limpia que para 2030 dará lugar a una energía más limpia en todo el mundo. Hay 4 tecnologías esenciales que van a alterar toda la energía y el transporte: baterías, energía solar, coches eléctricos y coches autónomos. Todos ellos son disruptivos a su manera, pero cuando los combinas, son disruptivos exponencialmente. Y eso hará que toda la energía y el transporte queden obsoletos. La gente teme las disrupciones, pero Tony Seba cree que no deberían. Lo que sucede en las disrupciones es que hay una destrucción de riqueza, pero también hay una creación de nueva riqueza. Entonces, la web destruyó gran parte de las publicaciones antiguas, pero si nos fijamos en las principales empresas web, su valoración de mercado es de 2,4 billones de dólares. Esta es la nueva riqueza. Tony es inversionista a largo plazo en energía solar, la que, según él, está liderando esta disrupción limpia. Aunque representa apenas el 1% de la energía mundial, su crecimiento ha sido rápido y sus costes tienden a la baja. La adopción de la energía solar se ha duplicado cada 2 años desde 1990. En Australia hay 1,5 millones de hogares con energía solar, el 25% de la población. La energía solar casera en Australia es más barata que el coste de transmisión. Pensemos en el impacto que esto puede tener en el modelo comercial existente de generación central. Incluso si consigues generar 0 gastos en tu planta nuclear o de carbón, cuando añades el coste de transmisión, la energía solar sigue siendo más viable. Históricamente, las energías renovables se han visto afectadas por el problema del almacenamiento, la capacidad de mantener suficiente energía en reserva cuando el sol no brilla y el viento no sopla. Pero aquí también la economía está cambiando. Entonces, las baterías de iones de litio son la forma de almacenamiento de energía que está ganando terreno en este momento, mejorando cerca de un 16% por año sobre la base de $1 por kilovatio hora. Si se mantiene esa curva del 16%, esencialmente para 2020, el hogar estadounidense promedio, que consume más electricidad que nadie en la Tierra per cápita, podrá almacenar un día completo de electricidad por $1 al día.
En Australia ya se está volviendo viable almacenar unas pocas horas de electricidad y dentro de 4 o 5 años podrás almacenar varias horas del sol todos los días, básicamente por el precio de un café. Sin subsidios de ningún tipo, la energía solar ya es más barata que cualquier otra forma de energía. Estamos llegando a un punto de inflexión. Lo que el punto de inflexión hace en tecnología es acelerar la demanda y por tanto las disrupciones. Lo que hará que los paneles y las baterías solares en tu casa, fábrica o negocio se van a volver más baratos que el coste de transmisión. Eso se hará realidad en todo el mundo entre 2019 y 2022. Esta disrupción transformará no solo nuestros hogares, sino también la forma en la que nos desplazamos. El transporte está experimentando la disrupción más masiva en un siglo. La última vez que vivimos algo parecido fue cuando cambiamos caballos por tranvías eléctricos y coches de combustión interna hace poco más de 100 años. Esencialmente van a suceder 3 cosas en el transporte. Todos los coches pasarán de motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles a coches eléctricos. Van a pasar de ser el 100% impulsados por humanos a 100% impulsados por ordenadores. Y por último, van a pasar de ser de tu propiedad a no serla. Las implicaciones para los fabricantes son enormes. Podría significar el fin de la industria tal y como la conocemos. Cuando los vehículos pasen a ser totalmente eléctricos, autónomos y compartidos, obtendremos el mismo nivel de servicio. Es decir, vamos a salir en coche de casa, ir al trabajo, al restaurante, al supermercado y de vuelta a casa gastando un 90% menos. Las implicaciones van mucho más allá de móviles y coches. Tony cree que el diseño de nuestras ciudades, el tejido urbano de nuestras vidas, podrían cambiar para siempre. Lo que va a pasar entonces es que la cantidad de coches que necesitamos va a bajar. En ciudades como Los Ángeles, donde el 60% de la masa terrestre son parkings y carreteras, el 80% de todo eso quedará obsoleto. Así que esto nos va a brindar, por primera vez en un siglo, la posibilidad de rediseñar nuestras ciudades y el paisaje. En conjunto, estos cambios equivalen a casi una revolución en el uso de la energía. Si bien es posible que aún se necesite petróleo para la aviación y la fabricación de plásticos, Tony cree que la demanda de combustibles fósiles, la base de nuestro mundo actual, está a punto de colapsar. Al petróleo le está pasando lo que pasó con la sal en la Edad Media. Si el 60% del petróleo se destina al transporte, el 60% será inútil. No vamos a necesitar carbón. Lo mismo para el gas natural, a excepción de los fertilizantes. Ese mercado va a implosionar. El petróleo tardó décadas en dominar la economía mundial. Tony cree que el dominio de la energía renovable sucederá mucho más rápido. Cuando hicimos la transición de la biomasa al carbón, al petróleo y así sucesivamente, pasamos de un tipo de extracción de recursos energéticos mineros a otro, y esas transiciones tomaron mucho tiempo, unos 50 o 100 años. Pero las disrupciones tecnológicas se realizan en meses. La energía solar es una tecnología. La fuente de energía es el sol, es gratis, así que no tenemos que pasar de una extracción a otra. Son paneles solares y punto. Lo mismo con coches eléctricos, es una tecnología. La forma de la tecnología renovable está cambiando sin cesar.
Ya existe tecnología para fabricar paneles solares transparentes. Cuando pensamos en energía solar, pensamos en tejados. Pero en un futuro no muy lejano, en unos pocos años, podremos hacer lo mismo con nuestras ventanas. Uno de esos rascacielos llenos de vidrio será pronto una planta de energía solar de 3 megavatios. Si todo lo que podemos hacer es pasar por la curva de costes de tecnología existente para baterías solares y coches eléctricos y autónomos, esencialmente toda la energía y el transporte serán obsoletos para 2030. La disrupción limpia que prevé Tony tiene enormes implicaciones políticas y el potencial de transformar las economías enteras, cambiando el equilibrio de poder en todo el mundo. Para el Medio Oriente las implicaciones son enormes porque cuando el petróleo no tiene un valor estratégico, Occidente dejará de estar presente en la región de la forma en la que lo está ahora. Basta con mirar qué hacen California, Corea, Alemania o China. Los países que lideren la disrupción limpia van a ser los países que lideren el siglo XXI. En el desierto del norte de África, un país está abrazando este brillante futuro. Marruecos acaba de encender la planta de energía solar más grande del mundo. Pronto, la energía de los cielos se exportará a las economías más ricas del mundo, con el potencial de transformar la vida de millones de personas. Tony Seba es académico e inversor en energías renovables. Según él, estamos en medio de una transición energética en el centro de la cual está la energía solar. Suficiente sol cae sobre la superficie de la Tierra en una hora para alimentar a todo el planeta durante un año. Pero la tecnología necesaria para capturarlo, almacenarlo y exportarlo ha sido problemática. Aquí a la izquierda pueden ver la planta de energía solar NOR1. Tiene un campo solar muy grande con espejos fotovoltaicos y alrededor de 480 hectáreas de lo que es el área total. Esta es la planta de energía solar número 1 en Ouarzazate, al borde del desierto del Sáhara en Marruecos. La primera de 4 plantas gigantes que, cuando estén terminadas, se combinarán para hacer la planta de energía concentrada más grande del mundo. Tenemos una superficie de unos 4 millones de metros cuadrados de espejos, así que se trata de 500.000 espejos. Están separados en 7 áreas por la altitud y por el sistema de drenaje de agua. Va a ser suficiente para proporcionar energía a 2 millones de personas. El nuevo proyecto utiliza nueva tecnología para superar uno de los mayores inconvenientes de la energía solar: la incapacidad de entregar energía cuando el sol no brilla. El eje focal en el mismo centro. Tienes un líquido que se llama fluido de transferencia de calor. Todos los rayos del sol están convergiendo en ese fluido. Como pueden ver, tenemos 2 tanques muy grandes con 45.000 toneladas de sales fundidas que mantienen la energía después de un intercambio de calor durante unas 3 horas. En caso de que necesitásemos producir electricidad después de la puesta del sol, podemos tomar estas sales y hacer un intercambio con el HGF y el agua para producir electricidad. Para las futuras plantas que se están construyendo en este momento, podremos generar entre 7 y 8 horas de producción extra durante la noche. Eso promete la posibilidad de energía solar las 24 horas del día. También promete transformar la economía de Marruecos, que importa el 94% de su energía del extranjero.
Además de transformar la economía de Marruecos, la energía solar podría convertir a la nación en un exportador de energía. En lugares como este, el sol es una alternativa más simple y más ecológica que el petróleo. Marruecos va a hacer de la energía solar un producto que, en primer lugar, va a beneficiar al país en sí. Pero esto no acaba aquí. Es un tipo de energía que se podría exportar más allá, hacia África, como a otros países. El sol es el futuro de Marruecos. En otras partes de África se está desarrollando una tecnología más modesta, pero no menos significativa. Millones de bolsas de plástico en desuso flotan en el campo sudafricano. Retaka es una startup que ha sido pionera en convertir este plástico sucio en energía limpia. Primero se traen los plásticos del vertedero y luego tenemos este puesto aquí. Lo llamamos el puesto de lavado. En él se lavan los plásticos. De ahí llega a un puesto de cortar donde el producto se corta en piezas. Y finalmente llega a la sala con máquinas de coser. Estas mochilas escolares están equipadas con un cargador de energía solar. Se cargan durante el día y dan luz por la noche. En el caso del panel solar, cuando un niño va a la escuela, la mochila se le carga de camino. Después, por la tarde, lo quita de la mochila, lo pone en la jarra y lo enciende. Así es como funciona. El objetivo es resolver 3 problemas. Eliminar una plaga de basura plástica, proporcionar luz a los estudiantes más pobres y brindar electricidad segura a las familias, que a menudo usan queroseno u otros combustibles peligrosos para iluminar sus hogares. No usan electricidad, tienen que gastar dinero para usarla. Entonces duele mucho. Y como son gente pobre, lo usan mucho. Esta fábrica produce 500 mochilas escolares al mes. Es un ejemplo de cómo la energía se está alejando de los servicios públicos a gran escala para pasar a manos de las pequeñas empresas y los individuos. Y de los combustibles fósiles a la energía renovable. 150 años después del nacimiento de la industria petrolera moderna, ¿estamos a punto de entrar en una nueva era de la energía? Creo que apostar en contra del sector de las energías renovables es apostar en contra de la modernización, contra la tecnología, contra la ciencia. Así acabas haciendo apuestas que no prometen. No necesitamos avances en energía solar o eólica ni en coches autónomos o baterías. Si todo lo que hacemos es tomar la curva de costos de la tecnología existente y las mejoras existentes en estas tecnologías, esta disrupción limpia sucederá inevitablemente antes de 2030.